Esta conferencia comenzará a Hola, ¿qué grabarse. tal? Muy buen día a todos, chicos. Entonces, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. La última clase, lo que estuvimos trabajando fue ya respecto a la implementación de coberturas, un poquito más aterrizadas a lo que le pasa a una empresa. Entonces, hablábamos particularmente de una empresa que se dedicaba a la producción de oro, es decir, era una empresa minera. ¿Ok? Y veíamos cómo era su situación. Una situación que reflejaba que en la medida en la que el precio del oro subiera, la empresa iba a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque como se dedica a vender oro, el que su precio aumente mejora sus ingresos. ¿Sale? El que el precio del oro disminuya significa que esto que yo vendo me va a representar menos entrada de dinero. ¿Correcto? Entonces, esencialmente estábamos hablando de una posición larga en el mercado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, hay un beneficio derivado de el aumento en el precio. Entonces, para generar la cobertura, hablábamos que íbamos a necesitar todas las diferentes alternativas, o que nos iban a servir más bien, todas las diferentes alternativas que teníamos en nuestra tablita, la que hicimos de combinaciones de precio y volatilidad, ¿te acuerdas? Entonces, todas las que se encontraban en el renglón, me parece, de precio a la baja, iban a ser útiles para generar coberturas. Entonces, empezamos con la cobertura que se provee a través de una posición corta completamente, un contrato corto en sí mismo. Y lo que notamos es que justamente el beneficio, la manera de cubrirlo, hacía que, independientemente de cuál fuera el precio en el mercado, me generara una ganancia fija. ¿Sí? Ahora bien, cuando empezamos a contrastar las coberturas, después vimos una cobertura de acuerdo a las estrategias que vimos, que fue la del floor. Yo le puse un suelo a la caída que podría llegar a representar el nivel de precios. ¿Sale? Entonces hice un floor con un precio de ejercicio de 420 en este caso. ¿Ok? Ahora, me gustaría continuar los ejemplos con un floor alternativo, y esto ya es como propio de la clase de hoy. ¿Ok? Quiero proponer un floor alternativo, no uno con un precio de ejercicio de 420, ¿sí? Sino más bien pensar en un put que proteja de una mejor manera a la empresa. Con 420, yo garantizaba que podía vender en 420 algo que a mí me está costando en total 380. ¿Te acuerdas? Ahora bien, si yo tuviera un precio de 450, ¿cómo es esta protección respecto al anterior? ¿Es mejor o es peor? ¿Será? O sea, fíjate, la cobertura, o sea, no hablemos en general de la estrategia en su totalidad, sino la cobertura. Yo te digo, te cubro tu coche por un accidente, ¿sale? Te lo cubro con un valor comercial de 1 millón de pesos, ¿qué cochezazo traes? De 100,000 pesos, o te lo cubro con un valor comercial de 200,000. ¿Cuál de las dos coberturas es mejor? La de 200,000. Por supuesto, te va a costar más cara, pero es mejor. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál de las dos coberturas es mejor? ¿La de 420 o la de 450? 450, porque estoy garantizando un precio de venta más alto. Entonces, como es mejor, también debería de costar más. ¿Sale? La otra, su valor futuro era 9.21. ¿Te acuerdas? Cuando hicimos la fórmula, habíamos hecho el payoff menos 9.21, que era el valor futuro de la prima. Entonces aquí también tendré que tener una prima más alta. ¿Ok? No te estoy diciendo que la prima que te voy a dar es la correcta, sin embargo, por ahora supongamos que dado que es un valor más alto, funciona bien. Entonces calculemos el beneficio que yo obtengo por la opción, el put de precio de ejercicio de 4.50. Entonces, ¿cuál era la fórmula de utilidad del put?
Es un put comprado, entonces es máximo o mínimo. Máximo. Entre 0, siempre es con 0. ¿Y qué cosa? En el put, ¿qué recibo? ¿Dinero o activo? Activo, seguro, es el derecho a vender. Entonces, dinero. Ah. Sí, una de las, y latino a la segunda, qué bárbaro. O sea, reflexiona eso siempre. ¿Qué es lo que recibo? ¿Dinero o activo? ¿Sí? Entonces aquí estoy vendiendo, por lo tanto lo que recibo es dinero. ¿Cuánto dinero? 4.50, que es el precio de ejercicio. Menos lo que vale el activo que voy a entregar. El activo que entrego en este caso, o en este renglón, vale 300. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, máximo entre 0 y K menos ST, menos el valor futuro de la prima. Ahora, la prima anterior era 9.21 y estábamos hablando de $30 abajo. ¿Sí? Entonces, la prima va a subir de precio, pero es imposible que la prima suba más allá de $30. O sea, esta variación de precios me da una pauta o una cota superior para la variación de precios de la prima. ¿Sale? ¿Te acuerdas que habíamos dicho en algún punto? Los precios son más grandes que las primas, ¿no? Bueno, también las variaciones en los precios son más grandes que las variaciones en las primas. ¿Correcto? Entonces, en el anterior era 9.21. Y aquí, por supuesto, que tiene que ser más caro. ¿Sale? Entonces, pensemos que no aumentan los 30, pero a lo mejor sí aumenta unos $5. ¿Sale? Entonces, 9 más los 5, estaremos hablando de 14.21 de prima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, menos 14. Menos 14.21. Te repito, no sé si esta prima sea correcta. ¿Sale? Entonces, cuando reviso mi beneficio cubierto, pues tomo la cobertura que me da la opción con mi utilidad descubierta. Y obtengo 55.79. Entonces es 55.79, 55.79 hasta los 4.50, a partir de los cuales empezará a aumentar. Ahora, notemos numéricamente lo que pasa entre la estrategia del floor con put de 4.20 y el floor de put de 4.50. ¿Qué puedes notar respecto a el dinero que ves en ambos casos? Uh-huh. Precio constante se va a mantener hasta 420. Entonces va a haber un rango de $30 en ese que va a cambiar, que va a ir subiendo, y en cambio en el otro se va a cambiar. De hecho, si te das cuenta, o sea, a partir del 4.50 en adelante, es desde un poco antes, ¿no? Pero, o sea, nota cómo en esta tabla de 4.50 en adelante, todo lo que tiene que ver con la cobertura de 4.30 me da mayor ganancia que la otra. ¿Sí? Pero también en todo lo que tiene que ver antes, me da menos ganancia que la cobertura de 4.50. Entonces, fíjate, la cobertura de 4.50 en esencia te está protegiendo más contra el escenario que no quieres que pase. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. El escenario que no quieres que pase es que el precio baje. Y del mismo modo que tu póliza de seguro de coche por 100,000, la de 200,000 pesos, la de 200,000 te da un mejor resultado en ese escenario que tú no quieres que ocurra. El precio a pagar es que es más costoso. Entonces, si no la utilizas, es más pesado su pago, pongámoslo en esa perspectiva, es más difícil de pagar. ¿Correcto? Entonces, consecuencia negativa es que
tengo que pagar una mayor cantidad de dinero y que por lo tanto mi utilidad cuando tengo escenarios positivos pues se ve más reducida. ¿Ok? Entonces, vamos a ver gráficamente cómo percibir las dos. Sí, entonces primero, si alcanzas a ver bien el gráfico, lo voy a hacer un poco más grande. Voy a hacer una modificación pequeña aquí. Ok, entonces primero veamos el caso extremo y desde afuera, en donde yo noto que efectivamente mi pérdida máxima, que eran los 380, menos 380, se está viendo reducida en ambos casos. Tengo la primera, que es la reducción azul, la cual corresponde a el beneficio de 420. Y la otra, que es la gris, entonces será la que corresponde a 450. Entonces, fíjate, la reducción que produce el azul es más pequeña que la reducción que produce el gris. ¿Sí? Hay una mayor protección, una mayor cobertura en el gris. Sin embargo, y ahorita que haga zoom en esta zona, me voy a dar cuenta que la gris está teniendo una mayor repercusión negativa también. Ajá. Voy a borrar esto un poquito. Y aquí voy a regresar a 300. Entonces, cuando hago este zoom, fíjate, por ejemplo, lo que está pasando. De mi ganancia original, que es este gris que tengo acá, el gris de arriba, voy a ponerlo con rosa para que resalte. De mi ganancia original, estoy teniendo sacrificios en donde pierdo una parte de utilidad en ambos casos. Si le hiciera zoom como esta parte, vería mi ganancia original, vería la cobertura azul, vamos a ponerlo con el color adecuado. La cobertura azul y la cobertura gris. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Precisamente la azul tiene una menor reducción de pérdida de lo que tiene la gris. Entonces, la cobertura del azul es menos cobertora. ¿Sí? Es menos eficiente, es menos protectora de la posición. Pero justamente vemos que debido a esa característica también es menos costosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Cubrirse con 420 o cubrirse con 450? Puede ser que una parte depende, no, más que depende de mi precio spot, depende de la persona, ¿sí? ¿Y qué es lo que necesita? ¿Una mejor o una peor protección? Es como decirte, ¿qué seguro es mejor? ¿Un seguro de 100,000? Ahora sí ya como, ¿por qué alternativa me voy? ¿Por un seguro de 100,000 o por un seguro de 200?
Tienes mayor protección, pero ¿qué tal que es demasiado dinero y no lo quieres pagar? Depende de tu situación, ¿no? Entonces, ninguna de las dos ya ahora sí en temas como de predilección es mayor. ¿Por qué? Porque efectivamente el hecho de que sea una mejor cobertura la de 450 no garantiza que el precio sea algo que tú estés dispuesto a pagar. Ya no digamos en posibilidad, sino dispuesto a pagar. ¿Sí? Es como decirte, ¿qué automóvil es mejor? ¿Un Volkswagen o un BMW? El BMW. ¿Sí? Sin embargo, su precio también es mayor. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que te compres un BMW o que te compres un Volkswagen? Claro. Y vuelvo a lo mismo, más allá de si la puedo o no la puedo pagar, es si estoy dispuesto a pagar ese diferencial de cantidades. Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Un Samsung S9 o un iPhone X? Totalmente un Samsung. Pero irónicamente, el iPhone X vale más. ¿Por qué? Porque lo que compras con ello no es la tecnología, no es el teléfono, sino compras el prestigio, compras el sentirte un poco mejor contigo mismo. Compras el estatus, como en Starbucks, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que dice, yo no necesito estatus, yo no necesito por qué pagar para aparentar o para parecer más, o para demostrar que soy. ¿Me explico? Y entonces no está dispuesto a pagar esa diferencia. Hay muchos otros que dicen, para mí sí lo vale, y para mí sí es importante demostrar que yo sí puedo, y por eso lo compro. Está bien si compras un Samsung, está bien si compras un iPhone, pero ahí están las diferencias. Lo mismo pasa aquí con las coberturas. En ambos casos, las dos proveen de cierta protección a la persona. Una protección es más limitada, una protección es más amplia, pero los costos también van en proporción de esa cantidad de lo que te protegen. Entonces, reconocer las diferencias es lo que me permite determinar hasta dónde es donde yo sí me quiero proteger. Y si yo descubro que mi utilidad mínima esperable de 30.79 es aceptada, perfecto, pues me voy con esa. Y si yo descubro que mi utilidad mínima aceptable es de 55.79, perfecto, me voy también por esa. ¿Sale? ¿Qué esperarías que ocurra si yo te ofreciera un put de precio de ejercicio 500? ¿Cómo esperarías que fuera esa gráfica del precio de ejercicio 500? O sea, pensémosla en verde. De 300 a 500, Sí, o sea, de 420, 450, 500. ¿Cómo se vería en esta misma combinación? Constante, pero ¿en dónde empiezo a dibujar la constante? ¿Abajo del rosa, entre rosa y azul, entre azul y gris o arriba de gris? Arriba de gris, ¿estamos de acuerdo? Entonces me voy con arriba de gris y ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta aquí? ¿Hasta acá? Hasta acá. Bueno, no sé si exactamente aquí, pero más a la derecha de este de aquí que era 420 y este, no, perdón, 420, 450 y siguiendo la proporción tendría que irme como por acá. 500. Y a partir de ahí, sube, sube. ¿En algún punto irá arriba de la gris o del azul o de la rosa? No. Fíjate, empezó aquí mejor y fue una cobertura todavía más completa, pero volvió lo mismo, requirió un sacrificio mayor de mi utilidad. ¿Lo notamos? Entonces,
Ventajas, pues sí, me da mejor protección, garantizo un beneficio sin considerar la prima que pago por ella. Garantizo un beneficio de, son 380 mi costo y vendo en 500, estoy garantizando un beneficio de 120, probablemente, y lo mínimo que haría después de pagar la prima a lo mejor está alrededor de 100, lo cual es mejor que estos dos casos. Pero, ¿qué ocurre? En el resto de las alternativas, pues va a ser muy tardado. Si el precio sube, va a ser muy difícil que yo esté generando beneficios. ¿Lo notamos todos? Tendría que subir demasiado para que yo vea beneficios más allá de mi protección. ¿Ok? Entonces, estas no se pueden borrar. Pregunta hasta el momento. ¿Va quedando claro? Ahora, sería un ejercicio muy útil para la próxima semana que si tienes tu laptop, la traigas para que también estés haciendo esto conmigo. ¿Sale? Y que si no la has traído, o si no la tienes en este momento, durante el fin de semana estés como recreando estas prácticas para que, ¿cómo se llama? También tú tengas la manera de ir implementando las diferentes estrategias. ¿Vale? Ok. Entonces ya tengo forward, tengo put, tengo dos coberturas tipo flor. De acuerdo a nuestra tablita, ¿qué otra estrategia podría seguir para generar cobertura? El cap me va a dar algo muy similar al floor en sí mismo. Y aparte es más complejo, porque para hacer el cap en su totalidad, necesitaría, ¿cómo se llama? La posición corta y aparte también comprar un call. De que se puede, pero es más complejo. Ahí estoy. Puede ser un call vendido. A ver, vamos a irnos por las alternativas. Y bueno, esto fue con puts, ¿cierto? Voy a ocultar un poquito esta parte. Y también voy a ocultar esta parte para que nada más me quede con el beneficio descubierto. ¿Ok? Ahora, en un primer caso tengo un put de precio de ejercicio 420, el cual me costó 9.21, ya valor futuro de la prima. Y tengo un put con precio de ejercicio 450, que dijimos que su precio iba a ser ¿cuánto? 14.21. ¿Correcto? 14.21 y 9.21. Ahora, ¿qué podría hacer para yo encontrar los calls equivalentes? O sea, si esta fue la prima del put, ¿cuál debería ser la prima del call? ¿Qué es lo que tengo que hacer para determinarla? Con la paridad. Y la paridad nos dice call menos put es igual a valor presente de F0T menos K, ¿cierto? Valor futuro de call menos valor futuro de put debe ser igual a F0T menos K, ¿cierto? Entonces, el valor futuro de la prima del call debería ser precio futuro menos K más valor futuro de P. ¿Sí o sí? Ahora, para el primer caso que yo tengo, K vale 420 y valor futuro de P era 9.21. Entonces yo nada más necesito el precio futuro. ¿De cuánto es el precio futuro? Perdón, enseñé las que no tenía. ¿De cuánto era el precio futuro? Habíamos acordado que íbamos a hacerlo con 420. Eso fue lo que hicimos en nuestro primer intento, ¿te acuerdas? Entonces, precio futuro, ¿no? Ahí está. Precio futuro debería ser
420. ¿Sale? Entonces, 420 menos 420 más 9.21 nos debería de dar. Este call, el call de 420, debería de valer 9.21. Ahora, sospecho que me voy a dar cuenta de algo interesante, pero a ver, veamos. En ese estoy seguro del precio, dado que... en este estoy seguro del precio porque así fue como lo determinamos. O sea, este precio fue dado desde el libro, y si yo dije que el 420 es el precio futuro, entonces la prima del call y del put debería ser igual. Ahí no hay pierde. Aquí en 450, que fue una que nos inventamos, probablemente estemos mal, pero ahorita hacemos la corrección de todo para que quede bien. Entonces, precio futuro, 420. Sigue siendo 420 porque el precio futuro no depende de mi elección del precio de ejercicio. Menos 450 más la prima del put. Entonces, aquí es donde te digo que me iba a dar cuenta de mi error, porque yo te dije 14.21. Entonces, 420 menos 450 son menos 30, más 14.21, debería de ser. Entonces, me quedé corto con mi prima, debería de valer más, de hecho, esa prima. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ajuste y ahorita lo corrijo en el ejercicio que ya hicimos. Vamos a poner un precio de 31 para tener algo como muy simple. ¿Sí? Entonces 420 menos 450 son menos 30 más 31. El precio de la prima del call, el valor futuro de la prima del call de 450 es 1. ¿Correcto? Lo cual también tiene sentido. La prima del call se redujo, mientras que la prima del put aumentó. Entonces vamos a hacer la corrección también aquí. Ya no es de 14.21, quedamos que es de 31. Y en mi archivo, vamos a hacer la corrección. Ya no de 14.21, sino de 31. ¿Perdón? Sí, claro, el cambio se ve menos drástico en este caso. ¿Sí? Ahora nota esto. La prima de 9.21 a 31 no aumentó 30. ¿Sí? A pesar de que los precios sí cambiaron en 30. ¿Ok? Entonces, vamos a recrear esto. Vamos a recrear coberturas, pero ahora vamos a hacerlas con call. Con calls vendidos. ¿Sale? Entonces, también es importante que tengas presente que la paridad te va a ayudar para salir de estos apuros en donde no tengas la información explícita, ¿sale? Y te ayuda a encontrar las primas que te hacen falta. Entonces, call vendido con precio K igual a 450, 420, perdón, y call vendido con precio K igual a 450, ¿cierto? Entonces el beneficio cubierto y su beneficio cubierto. ¿Sale?
¿Sale? Entonces, ¿cómo se calcula el call? Mínimo entre 0 y... ¿Seguros? ¿Qué es lo que recibo en el call? Dinero, en el call vendido. En el call vendido yo le doy a otro el derecho a comprar. Si el otro compra, yo vendo y recibo dinero. ¿Cuánto dinero? 420. ¿Y qué entrego? Un activo cuyo valor es ST. ¿Sale? Entonces, si está correcto, aquí recibo el valor futuro de la prima, el cual dijimos que era de 9.21 en este caso. ¿Sí? Y luego, en el call vendido, otra vez, iba a ser mínimo entre 0 y K, pero ahora son 450, menos ST. Más valor futuro de la prima, que el valor futuro de la prima iba a ser de 1. Y entonces vemos cómo se ve mi beneficio cubierto. Tomo el descubierto y le sumo el efecto de las coberturas. Tomo el descubierto y le sumo el efecto de las coberturas. ¿Ok? Entonces aquí tengo los dos calls vendidos, ¿cierto? El café y el verde. Voy a borrarlos. Y entonces quiero que veamos aquí mi cobertura. Vale, creo que con esto se ve un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, fijémonos en la cobertura. Quiero que notes como mi línea original, que era la gris, se ve solamente ligeramente mejorada en los peores escenarios. ¿Sí? Entonces, ¿hubo reducción de riesgo? Sí, por supuesto, porque pierdo menos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el precio a pagar por esa pequeña cobertura que estoy haciendo? Se reduce muchísimo mi ganancia. Entonces aquí limito muchísimo mi reducción de ganancia para tener un poco de cobertura. Entonces, ¿qué opinas respecto a esta clase de estrategia para cubrirte? Realmente no conviene mucho. Sí, aunque quiero que notes esto. En el put veíamos como muchos beneficios porque teníamos una gran reducción de riesgo a muy bajo precio o muy bajo sacrificio de utilidad. Aquí, si bien el riesgo se reduce, sí requiere un sacrificio importante en mi utilidad, que es el acotar el máximo de las pérdidas. ¿Cuándo es que esta estrategia va a tener sentido? Sí, cuando los precios bajan, pero que la volatilidad no es muy grande. Nota que en esa zona que te marqué el círculo, pues tengo valores por arriba en las estrategias, en los beneficios cubiertos. ¿Sí? Y que me permitió ganar unos cuantos pesos extra que lo que originalmente se tenía. El tema, ¿cuál es? Lo que hay que ganar es poco y el riesgo o lo que se tiene que sacrificar puede llegar a ser mucho.
Entonces, conclusión de esto es que sí reducen mi riesgo, pero para que sea una buena, pero distan mucho en general de ser una excelente estrategia, dado que su utilidad es muy limitada. Su utilidad solamente está limitada a variaciones pequeñas de precio. Y es que recuerda, utilizar un call vendido es porque yo pienso que aparte de todo la volatilidad va a ser baja. Entonces, si la volatilidad va a ser baja, pues como que también hasta cierto punto no necesito tanta protección. Estoy arriesgando lo más por lo menos, digámoslo así. ¿Vas conmigo? Entonces, ya probamos coberturas con calls, ya probamos coberturas con puts. ¿Qué otra cosa podría darle cobertura a esta persona? No, porque el strangle y todo lo que está aquí en medio asume precio neutro. Entonces, yo lo que necesito para tener cobertura son precios bajos. O sea, que el precio va a bajar porque lo que me afecta es que el precio baje. ¿Sí? Entonces, ya probamos con put, ya probamos con call, ya probamos con contrato corto. ¿Qué más nos puede? Claro, los spreads o los collares. ¿Sí? Entonces, a ver, las primas que conocemos hasta el momento son para los precios de, perdón, 4.20 y de 4.50. ¿Sí? Las primas de call y las primas de put. En call dijimos 9.21 y en put también. Y en 4.50 dijimos 1 y 31. ¿Sale? Y están en valores futuros. ¿Ok? Entonces, te voy a pedir que siguiendo la lógica que hemos hecho hasta el momento, generes una cobertura a través de un collar corto. ¿Sí? Intenta hacer una cobertura a partir de un collar corto. Solo hay un tipo de collar corto que puedes hacer con esta información. Entonces, hazla y veamos qué es lo que va a ocurrir. ¿Vale? Voy a darte unos minutos para que lo intentes y en breve retomamos. Esta conferencia comenzará a Entonces, si grabarse. te fijas, la única posibilidad es que hagas un collar de este estilo. O sea, tienes tu posición larga y la única posibilidad es que lo cubras con este collar. O sea, el collar 4.20 del lado izquierdo y 4.50 del lado derecho. Porque, o sea, son las alternativas que conoces, o sea, las primas que tienes. Entonces, cuando yo lo segmento es creciente y constante, creciente y creciente, el resultado va a ser constante, luego constante y creciente, el resultado es creciente, y creciente y decreciente, el resultado va a ser constante. Entonces, el efecto de esta cobertura va a hacer que mi posición se convierta como si fuera en un bear spread. ¿Sale? Entonces voy a borrar y vamos a verificar que efectivamente esto sea cierto. ¿Ok? Entonces, para hacer este beneficio, yo voy a necesitar un call comprado o vendido. Vendido, muy bien. ¿En qué precio de ejercicio? 4.50. ¿Sí? Aparte de ello, voy a necesitar un put comprado, muy bien. ¿Con qué precio de ejercicio? 4.20. Ok, entonces call vendido en 4.50. Como es vendido, es mínimo entre 0 y K, 4.50, menos ST. Más valor futuro de la prima, que dijimos que la prima de este call iba a ser de 1. Ok.
Put comprado. Y va a ser máximo porque es comprado bien entre 0 y K 420 menos ST. Luego menos el valor futuro de la prima, que es de 9.21. Entonces, el beneficio de esta cobertura es la suma de estos dos, ¿cierto? Y el beneficio cubierto, más, perdón, esto vamos a ponerlo así como el collar corto, 420, 450, ¿sí? Y el beneficio cubierto va a ser el collar más el beneficio descubierto. Entonces, como efectivamente lo habíamos anticipado, tengo una sección en donde primero se ve constante, luego empieza a subir y después se mantiene constante. Entonces, el resultado efectivamente es un bear spread. Vamos a ponerle colorcito a esto. Creo que verde no he usado. Por lo menos verde este horrible, no. Y entonces quiero que me digas qué opinas justamente de esta cobertura que está ocurriendo en esta manera. ¿Qué notas respecto a la cobertura? Tu riesgo, bueno, al principio tu riesgo de perder va a ser muy grande, va a tener una volatilidad muy alta. Después llega un punto en el que su volatilidad cambia y que es donde es muy similar a su ganancia. Sin embargo, vas a agregar también tu utilidad a partir de 450. No. No. De hecho, o sea, no vas a ganar más de eso. Claro. Ahora, notemos esto, no es que a partir de 450, o sea, desde aquí ya se acotó y entonces empieza a volverse cada vez más grande la reducción de ganancia. ¿Sí? Más bien, desde aquí, desde este punto, es donde se deja de percibir ganancias. ¿Cómo lo harías para determinar ese punto, por cierto? ¿Este punto cuál es? El punto de indiferencia entre una u otra alternativa. ¿En dónde estaría? Cuando sus dos reglas son iguales. Sí, por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento son iguales? Cuando valen lo mismo. ¿Y cuánto tienen que valer para que valgan lo mismo y sean iguales? ¿Cómo le harías para encontrar esa cantidad? Fíjate, esta altura, de aquí a acá, son 31.79, ¿cierto? Ok,
Luego, por ejemplo, aquí en 300 yo sé que de aquí a acá son menos 80, porque eso es lo que tenía aquí en la tabla. 31,79 más 80 son 111,79. Entonces, si yo quiero recuperar estos 111,79, me tengo que mover 111,79 y entonces estaría de 300 más 111, 411,79. Entonces, fíjate, aquí es 420, aquí son 400, y sí tiene sentido, 411,79. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué efecto produce esta cobertura? Convierte mi posición larga en un bull spread, ¿sí? Entonces, limita enormemente mis pérdidas en los escenarios negativos, pero también puede llegar a limitar fuertemente mis ganancias en los escenarios positivos. Inclusive, nota aquí, que me permite no dejar la utilidad en un punto fijo, sino que me permite tener un nivel garantizado y un poquito extra, ¿sí? Pero que si la volatilidad llegara a ser desmedidamente alta, pues ya no voy a poder tener acceso a ese potencial de ganancia. ¿Vale? ¿Por qué utilizarías esta cobertura? Si no crees que la volatilidad va a ser alta. O sea, crees que el precio va a bajar y que eso te afectaría, pero tampoco crees que la volatilidad llegará a ser muy alta. Entonces, esos casos extremos no te interesan tanto. Esos casos extremos en donde es mucho sacrificio de utilidad o mucha reducción de pérdida. ¿Sí? Esta alternativa básicamente lo que está haciendo es darme una alternativa cuando yo no creo necesariamente que la volatilidad va a ser alta, pero sí creo que va a haber reducción en precios. Fíjate, analicemos la tablita. Las coberturas de volatilidad, o sea, estamos hablando solo del renglón de hasta abajo. Y cuando estoy en la columna de volatilidad alta, la protección fue muy buena. Redujo los escenarios muy negativos y me permitió seguir ganando. ¿Sí? Y cuando yo creía que la volatilidad iba a ser baja, si te acuerdas, la protección fue como chafa. O sea, me permitía ganar más, pero solamente en unos escenarios como muy cercanos a el precio actual o el precio de ejercicio. ¿Sí? Con estos que estoy teniendo más una postura neutra de la volatilidad y que no me estoy atreviendo a sentenciar que va a haber mucha o va a haber poca, simplemente logro reducciones de riesgo y tiendo a reducciones tales que lo que hacen es mayormente buscarme la certeza del resultado final. Nota cómo en este resultado, el que estoy haciendo al utilizar un collar como cobertura, me está acercando más al escenario en donde yo tengo una ganancia definida. Ajá. ¿Te acuerdas cuando hice la cobertura con un contrato futuro? ¿Qué fue lo que pasó? Quedó la ganancia como una línea recta. Entonces aquí, la línea recta, si te fijas, está más o menos entre los dos niveles de la superficie. O sea, la línea recta que estaba en 40 debería estar una cosa más o menos por aquí, entre la máxima y la mínima. Entonces respecto a esa cobertura, me estoy arriesgando a perder un poquito más con la intención de que si el escenario que yo originalmente preví sigue ocurriendo, también gane un poquito más. Entonces, ¿qué me puedes decir? ¿Para qué clase de persona serviría utilizar un collar en lugar de un put o un call?
para esa persona que no quiere perder tanto, ¿sí? Que busca más la seguridad, pero que quizá no es tan paranoico como el que ya quiere el precio determinado. O sea, esta persona, poniéndolo en un perfil de riesgo, tiene un poco más de riesgo que el que fue conservador y que sí quería la línea recta, pero tampoco tan arriesgado como para irse por una alternativa más redituable. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta fue una cobertura a partir de un spread. Perdón, de un collar y resultó algo que se parece mucho a un spread. ¿Qué sería lo inmediato? Tomando en cuenta nuestra tabla. El bear spread. Entonces, ¿cuántos bear spreads puedes realizar en este ejercicio? O sea, collar nada más había una posibilidad. Pero bear spread, ¿cuántas posibilidades hay? Dos. Que hagas el bear spread a partir de combinar dos puts o que lo hagas combinando dos calls. Entonces, te pido que nuevamente, tomando en cuenta estas primas, ¿sí? Intentes alguna de las dos alternativas. Que hagas una cobertura por un bear spread hecho con calls o por un bear spread hecho por puts. ¿Sí? Esta conferencia comenzará a Carlos, ¿cómo te grabarse. fue? ¿Sale? La idea era hacer un bear spread, que te fueras por cualquiera de las dos alternativas, hacerlo a través de calls o hacerlo a través de puts. ¿Cierto? Entonces, si yo lo hiciera con un call, para hacer un bear spread necesitaría call comprado, ¿a qué precio de ejercicio? 4.50. Tengo que comprar el de precio alto y call vendido a 4.20. Tengo que comprar el de precio alto y tengo que vender el de precio bajo, ¿cierto? Entonces voy a ponerle color a esto. ¿Ok? Y entonces, call comprado es el máximo entre 0 y ST menos K. Ajá. Menos el valor futuro de la prima. La prima del call de 4.50 era de 1. Y call vendido era mínimo entre 0 y K menos ST. Más el valor futuro de la prima, que en este caso era de 9.21. ¿Cierto? Entonces esto iba a ser un bear spread 420, 450. ¿Cierto? Y el beneficio cubierto. Entonces, sumo y el beneficio cubierto será el bear spread más el beneficio descubierto. Ahora, antes de hacerlo, nada más veamos cómo podemos anticipar la forma. Tengo bear spread que es constante, decreciente, constante, ¿cierto? Y la estoy combinando con mi posición larga y entonces el resultado es creciente y constante, el resultado es creciente, creciente y decreciente, el resultado es constante y creciente y constante, el resultado es creciente. Es como si fuera no, un collar largo, ¿cierto? Entonces, completo esto y me fijo ahora en la gráfica, pero en función de esta nueva figura. Entonces,
Como decíamos, el bear spread, primero lo veo gráficamente. Ahí está, su gráfica. Va a ser creciente hasta el 420. De 420 a 450 se mantendrá constante y de 450 en adelante regresará. Vamos a ponerlo, el beneficio cubierto. ¿Sale? Y entonces efectivamente lo que veo es que hubo única y exclusivamente una pequeña reducción. ¿Sí? Cuando yo hago la cobertura con un spread, realmente no me está dando una gran protección. Pero sí noto que hubo una reducción aquí en el riesgo en los escenarios pequeños y en los escenarios grandes también hubo una pequeña reducción. Ojo, no estoy limitando las ganancias, sin embargo, sí estoy reduciendo tanto las ganancias como las pérdidas. Por lo tanto, disminuyo la exposición. No la elimino, pero sí la disminuyo. ¿Correcto? ¿Dudas hasta acá? Ahora bien, voy a hacer esto a un lado. Y por ahí una de las sugerencias que habían hecho es, bueno, ¿qué tal que hacemos una cobertura con un straddle, un strangle, con algo del renglón de en medio? Nota que esto ya agotó como todas las estrategias de la parte que teníamos abajo. Pensemos, ¿qué ocurriría si yo genero una cobertura con algo del renglón de en medio? ¿Sale? Ya no importa el precio, sino la volatilidad. Entonces, vamos a ver qué afectación tendría yo respecto a la volatilidad. Vamos a ir primero con un straddle. Para hacer el straddle necesito, ¿qué cosa? Un call comprado y un put comprado. ¿En qué precio es de ejercicio? En un mismo precio de ejercicio. ¿Sale? Entonces, call comprado. En K, vamos a pensar K de 420. Y un put comprado con precio K igual a 420. ¿Correcto? Entonces, como los dos son comprados, vamos a trabajar con máximo entre 0 y ST menos K menos 9.21. Y en este otro iba a ser máximo entre K menos ST menos 9.21. ¿Estamos de acuerdo? ST menos K y K menos ST. Entonces lo sumo y tendría mi straddle. El beneficio cubierto va a ser el beneficio de mi straddle con el beneficio descubierto. ¿Sí? Entonces lo extiendo. Y vemos un poco de lo que deberíamos estar anticipando. 21.58 se mantuvo constante, luego empezó a subir. ¿Estás de acuerdo? Entonces, fíjate, yo tengo ¿cómo se verá esto? Tengo la posición larga, que voy a combinar con el straddle, ¿te acuerdas? Entonces, nomás hay un punto de quiebre, que es aquí en el precio de ejercicio, y es creciente y constante, el resultado es constante, y luego creciente y creciente es creciente, pero al doble. ¿Te acuerdas? Entonces, fíjate lo que está pasando aquí. Este resultado que me dio, ¿no? Es un spread, fíjate. 31.58, el siguiente 41.58. Y el siguiente 51.58, 61.58, 71.58, 81.58. Según yo, sí, déjame ver qué está pasando.
Es que escribí mal la fórmula del put. Me faltó 0i. Ahora sí. 41, 61, 81, 101, 121, 141. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió con el straddle, por ejemplo? Fíjate, ¿contra quién te gustaría que la comparáramos? ¿Contra quién deberíamos de comparar esta? No, contra no tener cobertura, no. Fíjate, vuelvo a lo mismo. La cobertura que me dio esto fue, tengo una posición larga con el straddle y el resultado fue constante y creciente al doble. ¿Qué otra cosa me daba una forma similar a esto? ¿Cómo era la forma? ¿Cómo se vio la cobertura? Constante. ¿Cómo se vio la cobertura de los puts comprados? Constante y luego creciente. ¿Cómo se vio la de los calls vendidos? Pues muy chafa, así, ¿te acuerdas? ¿Cómo se vio la de el collar? ¿Cómo se vio la del spread? Y aquí, ¿cómo se está viendo? ¿Con cuál de todas deberías de compararla? Claro, con los floors, ¿no? No sé qué hice ahí, fue una marihuanada. Por 2, y ahora sí. Con estos, ¿cierto? Entonces, fíjate lo que está pasando. No sé si alcanzas a ver ahí en la pantalla. Voy a tratar de hacerlo un poco más alto. Notemos que, por ejemplo, aquí tengo escenarios de 40 y 30, 79, y aquí tuve 21, 58. Entonces, primer punto de comparación. La zona horizontal es más baja cuando utilizo el straddle. Pero, la zona de ganancia es mucho más alta. Es lo mismo. Sí, de todas formas, 21.58 es mucho más bajo que estos dos y 181 sigue siendo mucho más alto que estos dos. ¿Sí? Entonces estoy teniendo una ganancia bastante más grande cuando estoy ganando. Entonces, ¿por qué? Porque a la vez que me estoy protegiendo al comprar el put, también estoy invirtiendo más fuerte al comprar el call. ¿Te das cuenta? Al momento de buscar el straddle. Entonces, ¿cómo ves esta alternativa de estrategia? Requiere un sacrificio mayor, pero también tiene un beneficio mayor. ¿Te das cuenta? El tema es que, ¿qué? Es más costosa porque compro una protección doble. Protección contra subidas y protección contra bajadas. Y entonces hace que el efecto de las subidas sea doblemente bueno para mí, mientras que quedo protegido contra las bajadas. ¿Lo notas? Muy bien. ¿Más preguntas hasta acá? La próxima clase, entonces, terminamos de ver lo poquito que nos falta de protecciones para posición larga. Empezamos a ver posiciones cortas y vemos qué pasa con los que no son ni largo ni corto. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Pues por hoy, entonces, eso sería todo. Te agradezco muchísimo. Te pido que estés al pendiente de los videos y que repitas todo esto en tu propia computadora para que tú hagas las mismas tablas, las mismas cuentas, que estés practicando las diferentes alternativas. ¿Sale? Bueno, espero que tengas un excelente